Perfecto. Primero, como un primer comentario, quisiera decir que coincide este año el Día Internacional de la Memoria del Holocausto con Tu B'Shvat, que cae el mismo día, que es la fiesta de los árboles y también reconocida como el Día de la Knesset o el Día del Parlamento de Israel. Y da esta casualidad muy rara que esta vez, este año, coinciden ambas fechas. Quisiera presentar un PowerPoint. Dime solamente que lo ven en pantalla. Jaime, ¿lo vemos en pantalla? Sí, sí, lo vemos. Perfecto. Que nos va a llevar directamente a la temática. Entonces, primero el Día Internacional. Quisiera recordar que tenemos varios días de memoria, lo cual lo hace complicado, porque ¿cuál es el día que queremos mencionar? Muchas comunidades alemanas y no solamente alemanas recuerdan la noche del pogromo de los cristales rotos, el 9-10 de noviembre de 1938, y lo mencionan y hacen un día de conmemoración. Principalmente la gente ortodoxa en Israel menciona Yom HaShoah en Yom HaKadish HaKlali, que es el 10 de Tebet, que fue el día que los ejércitos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitiaron a Jerusalén y el final del primer templo que en realidad fue destruido. Y después tenemos el Día Nacional de Israel, denominado por la Knesset de Israel, en 1959, Yom HaShoah, que es el 27 de Nisan. O sea, tenemos 3 días y ahora se suma el internacional decretado por Naciones Unidas. Quisiera mencionar, por supuesto, al todos conocidos Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, sobreviviente del Holocausto, que murió hace poquito, que nos hace una pregunta, se pregunta a sí mismo y nos pregunta a nosotros, ¿cómo se llora a 6 millones de muertos? ¿Cuántas velas se encienden? ¿Cuántas plegarias se oran? ¿Sabemos cómo recordar a las víctimas, su soledad, su impotencia? ¿Sabíamos, por ejemplo, que si guardásemos 1 minuto de silencio por cada una de las víctimas del Holocausto, deberíamos estar 11 años en silencio? La Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, la IDA, que anteriormente se llamó la Task Force, es un grupo internacional de Naciones Unidas comprometida a la cooperación que promueve la educación, la investigación y la difusión del Holocausto en cada uno de los países miembros, que menciono que en estos momentos todavía México no forma parte de ella. Y en el Foro de Estocolmo, en el 2005, se tomó la resolución ARES 60/7 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el cual se dictaminó, cito, el mundo reconoce que las fuerzas que operaron durante la Segunda Guerra Mundial aún están presentes y pueden traer consecuencias nefastas para toda la sociedad. El Holocausto no es un tema solo judío, es una preocupación universal. El racismo, la negación del Holocausto, la xenofobia, la intolerancia, no son compatibles con la democracia y la ponen en peligro. Y se comprometen a recordar la magnitud del Holocausto, planificado y ejecutado por los nazis, y los sacrificios de quienes desafiaron a los nazis para proteger o rescatar a víctimas del mismo. Y comparte la responsabilidad de combatir todo tipo de discriminación y elevar la terrible verdad del Holocausto contra quienes niegan su existencia. La resolución de Naciones Unidas, entonces de noviembre del 2005, rechaza toda negación parcial o total del Holocausto como un hecho histórico. ¿Por qué justo en el 2005? La resolución acerca del establecimiento del Día Internacional de Recordación fue tomada en una época de 2 fenómenos contradictorios. Por un lado, una mayor toma de conciencia acerca del Holocausto y el intento por parte de individuos y grupos en diversos países de Europa de afrontar su pasado. Y por otro lado, una ola renovada y amenazante de racismo, xenofobia, antisemitismo, demonización de Israel y negación del Holocausto. ¿Por qué justamente se adoptó el 27 de enero? El 27 de enero es el día de la
liberación de Auschwitz. Yo pongo liberación entre comillas porque es un tema discutible. ¿Qué significa liberación? En realidad, 10 días antes, el 18 de enero, ya salieron del campo las últimas marchas de la muerte que abarcó aproximadamente a 58.000 de los prisioneros. Los soldados del Ejército Rojo entraron a Auschwitz en horas de la tarde del 27 de enero, donde encontraron 7.650 prisioneros enfermos y exhaustos y los cuerpos de aproximadamente 600 prisioneros que habían sido asesinados por los nazis pocas horas antes de abandonar el campo. En los depósitos de objetos robados a las víctimas, los soviéticos encontraron 350.000 trajes de hombres, 837.000 vestimentas de mujeres, decenas de miles de pares de zapatos y casi 8 toneladas de cabello humano empaquetados en bolsa de papel para ser enviados a Alemania, lo cual no tuvieron tiempo de hacer. La liberación de Auschwitz se convirtió entonces en el símbolo de la Shoah. Detrás de este escenario había una discusión que los rusos querían llevarse la primacidad de Auschwitz, mientras que en realidad los americanos y los aliados franceses e ingleses liberaron los campos en Alemania. Y en esa pelea de cuándo va a ser el Día Internacional, los rusos tuvieron mano por encima. Antes de entrar en la temática que nos concurre hoy, quisiera dar los datos presentados por las estadísticas de Israel el día de hoy, el día de la conmemoración internacional. Hoy, 27 de enero del 2021, en Israel viven 178.400 sobrevivientes de la Shoah. La edad promedio de ellos es de 84.5 años, 84 y medio. En el año 2020 murieron 15.121 sobrevivientes, 900 de ellos de coronavirus. La tasa de muertos por día es 41 por día. Datos tremendos que presento en estos momentos. Bueno, presentado esto que hemos dicho, quisiera presentarles algunos aspectos de México en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de un público mexicano y quiero que no quede como que, bueno, nosotros estuvimos lejos del asunto y nos toca solamente por el hecho de ser judíos, sino también México estuvo involucrado en este tema. En México, la población germana giraba alrededor de la Comunidad Popular Alemana de México, también conocido como Centro Alemán, que agrupaba a todos los clubes, escuelas, bibliotecas y demás organizaciones de alemanes residentes en México. El poder de esta quinta columna llegó al punto de crear una filial mexicana del partido nazi alemán, al que solo podían pertenecer alemanes arios y que contaba con sus propias juventudes hitlerianas que debían jurar fidelidad al Führer. Finalmente, cuando Estados Unidos entró en guerra con el Eje, todas las actividades nazifascistas en territorio mexicano fueron prohibidas. Algunos jóvenes mexicanos de origen alemán, entusiasmados con los mensajes propagandistas que recibían de Alemania, decidieron movilizarse al país de sus padres, renunciando a la nacionalidad mexicana para enrolarse al ejército alemán, a la Wehrmacht. 2 de ellos fueron hijos de Robert Bocker, propietario de la ferretería Casa Bocker, ubicada en el centro de la Ciudad de México, y que fue incautada por el gobierno durante el conflicto. Se sabe que los jóvenes murieron en combate en el frente oriental. Otro caso es el de los hermanos Edward y Mario Coligón, oriundos de Guadalajara. Terminaron incorporándose a las juventudes hitlerianas y en las Fuerzas Armadas. Los hermanos no regresaron a Guadalajara y probablemente murieron en combate en Prusia Oriental. Finalmente, el Congreso mexicano declaró la guerra al Eje el 22 de mayo de 1942 ante el ataque de los submarinos nazis a sus 7 navíos petroleros. Esto hay que saberlo. También
La aviación mexicana, conformada por el Escuadrón 201, que también lo apodaban las Águilas Aztecas, participaron en la guerra en el Pacífico, bajo la bandera norteamericana. Contaban con 300 personas, de ellos 30 pilotos de combate. En esta foto estamos viendo cuando regresan a México y son recibidos como héroes. Pero hay también un punto relacionado a México y el motivo de la Operación Barbarroja, que es el tema que hoy vamos a tratar, que en realidad fue el boicot del petróleo mexicano a Alemania y el bloqueo del Atlántico por los ingleses, que fue uno de los motivos por el cual Alemania invade a la Unión Soviética. Porque si miramos el mapa hasta comienzo de la Operación Barbarroja, junio de 1941, toda Europa estaba bajo sus manos, con excepción de los 3 países neutrales, Suiza, Suecia, España y Portugal, Inglaterra como una isla. ¿Por qué atacan? Y el motivo central, no el único, es que se quedaron sin petróleo. El abastecimiento de petróleo seguía siendo la clave de la economía alemana, por lo que uno de los motivos para la invasión a la Unión Soviética fue justamente la dependencia alemana del petróleo y la intensa lucha para superar esa dependencia, tratada por la IG Farben a través del proceso sintético de hidrogenación del carbono, o sea, combustible sintético, inventado por el premio Nobel químico Friedrich Bergius. El verdadero objetivo del Reich era el petróleo caucásico. La invasión proporcionaría petróleo necesario para una expansión mundial sin límites. Por eso también acá México boicotea el petróleo a Alemania y a Alemania no le queda alternativa que ir por el petróleo del Cáucaso. Para terminar con el tema mexicano, México tuvo 108 víctimas mortales hasta el final de la guerra. En el frente europeo murieron 61 mexicanos en unidades militares estadounidenses. Tal vez el caso más documentado, pero poco difundido, es el piloto de combate que estamos viendo en la foto en estos momentos, Luis Pérez Gómez, nacido en Guadalajara en 1922. Quien se enlistó en la Real Fuerza Aérea de Canadá y en 1943 fue enviado a Europa como piloto de caza. A partir de enero de 1944, Pérez Gómez cumplió misiones como piloto en el Escuadrón 433 sobre Inglaterra, el Canal de la Mancha y Francia, tripulando un avión tipo Spitfire. Fue derribado en 3 ocasiones y obtuvo 3 medallas por su valentía. 10 días después del desembarco de las fuerzas aliadas en Normandía, el 16 de junio de 1944, el aparato que tripulaba Pérez Gómez fue derribado por la artillería alemana en los campos aldeanos de la población de Sassay, a 180 kilómetros de París. El piloto mexicano murió en la acción y los pobladores locales le dieron sepultura en el cementerio local para evitar que los alemanes tuvieran sus restos. Otro caso heroico destacado corresponde al sargento José Méndez López. Nació en Santiago Atitlán, México, en 1910, héroe de la batalla del Ardenas en Bélgica y también él condecorado con la medalla de honor. Quiero citar y recordar en el Día del Recuerdo del Holocausto a las 13 víctimas judías de México asesinadas bajo las garras nazis. Menciono que el primer informe de esto lo escribe un escritor mexicano, Raúl Olmos, y los datos yo los he tomado de los archivos de Yad Vashem. Entonces, primero, porque también tenemos la foto de Clyde Ashkenazi, nacido en México el 26 de septiembre de 1918, ya era una vendedora. Durante la guerra vivió en Francia. Fue deportada de Drancy en el transporte número 75 al campo de exterminio Auschwitz-Birkenau el 30 de mayo de 1944, asesinada a los 26 años. Nathalie Rodal, nacida en México el 25 de julio de 1925, hija de Rujla. Durante la guerra vivió en Francia.
Estuvo en el campo de Poitiers en Francia y deportada a Auschwitz-Birkenau el 20 de julio de 1942. Las otras, y fueron todas mujeres las que fueron deportadas, judías mexicanas, deportadas a Auschwitz-Birkenau: Alice Dreyfus, Anita Germain Ullmann Geugogen, Catherine Huisman, las hermanas Denise y Susan Klotz, y Irene Levitt, nacida en México en 1931, hijo de Max y Berta Pardés. Durante la guerra vivió en Cluj, Rumania, deportada y asesinada a Auschwitz en 1944. Tenía 13 años. Los hermanos Ramón y Carmen Eva Gold fueron deportados y asesinados en Gross-Rosen. En realidad murieron de hambre en Gross-Rosen. Y tenemos otras personas cuyos no conocemos las circunstancias de su muerte: los hermanos Golda y Berel Dorn y Anita Kahn. Estos son los 13 judíos mexicanos que murieron bajo las garras nazis. Y ahora sí, llegamos al tema que es el tema este año nacional del Estado de Israel, junto con Yad Vashem, hasta el último judío, o 80 años desde el inicio de la aniquilación masiva y sistemática durante el Holocausto, la Shoah. Uno de los pocos sobrevivientes, testigos oculares de la masacre en Babi Yar, Zahar Trubakov, dijo: el 22 de junio de 1941 fue como un terremoto, como un enorme volcán en erupción. El trasfondo histórico. En la ideología nazi, esto creo que molesta, 2 segunditos, así no molesta. En la ideología nazi, los judíos y el judaísmo eran una fuerza demoníaca que aspiraba a gobernar el mundo, instigaba revoluciones sociales y difundía el comunismo. Una raza destructiva que envenenaba y socavaba los cimientos mismos de la existencia humana. Después de años de persecución caracterizada por degradar, aislar y privar a los judíos de sus derechos y dignidad en todos los lugares a que llegaron los nazis, estamos hablando de la primera etapa, la etapa de la guetoización, la cosmovisión nazi se volvió aún más extrema hasta el punto de que se podía cometer un asesinato a gran escala y lo más completo posible. La internalización de la ideología, la propaganda y la política alemana nazi fue crucial para poder asesinar a mujeres, hombres, ancianos y niños cara a cara. Junto con esto, una diversa gama de contextos psicológicos y sociales permitieron a hombres comunes deshacerse de toda restricción moral y unirse a la matanza de civiles inocentes y desarmados. Sobre esto, lo mejor que se escribió es de Christopher Browning, en inglés Ordinary Men, y en español, que no quedaba bien, Hombres Ordinarios, lo tradujeron Aquellos Hombres Grises. Tenemos que recordar que hubo 2 guerras paralelas, una guerra mundial y una guerra contra los judíos. Dinamarca y Noruega cayeron en abril del 40. Bélgica, Holanda y Luxemburgo fueron ocupadas en el 40. Francia cayó en junio de 1940. El norte de África en febrero de 1941. Yugoslavia y Grecia en abril de 1941. Todo esto antes de la operación Barbarroja, o sea, la invasión a los territorios de la Unión Soviética. Y es muy, muy importante este dato. Hasta la invasión, el 21 de junio de 1941, el 80% de las víctimas judías de la Shoah aún estaban vivos. Si vamos numéricamente y estadísticamente, que no me gusta, de los 6 millones, 5 millones todavía estaban vivos. 1 millón aproximadamente, los números nunca son exactos, con excepciones, había muerto en los guetos, principalmente de hambre, de frío y de enfermedades. Pero hasta la operación Barbarossa,
5 de los 6 millones que van a ser víctimas todavía estaban vivos. En 1 año y medio, el número se invierte. Y por eso, este es el tema que se eligió este año, la Operación Barba Roja. La Operación Barba Roja fue el nombre en clave que se le dio a la invasión de unos 4 millones de soldados alemanes al territorio soviético que comienza la noche del 21 de junio de 1941. Los ejércitos de Rumania y Finlandia lucharon junto al ejército alemán, al igual que los destacamentos de los ejércitos enviados por los aliados de Alemania, Italia, Eslovaquia, Hungría y Croacia. El objeto oficialmente declarado era precipitar el derrumbe de la fortaleza del bolchevismo antes del inicio del invierno. En poco tiempo, la Alemania nazi asediaba Leningrado en el norte y más tarde en la ofensiva sus tropas llegarían a las orillas del río Volga en el sur, no lejos de la capital de Moscú. La Operación Barba Roja fue un hito en la Segunda Guerra Mundial y en lo que a nosotros se refiere, un punto de inflexión en el destino de los judíos. La campaña en la Unión Soviética y los territorios anexados por los soviéticos fue una guerra ideológica y racista y se caracterizó por la implementación de la política genocida de Alemania nazi que se volvió sistemática. Los perpetradores fueron los Einsatzgruppen, 4 unidades móviles de matanzas de las SS llamadas que lucharon contra todo el que era una amenaza ideológica, comunistas, partisanos y principalmente judíos. Los actos de asesinato siguieron un patrón particular: fusilamientos de civiles desarmados en fosas comunes, hombres, mujeres, niños y ancianos. Oficialmente, la postura de la Wehrmacht, de los grandes generales alemanes, era que ellos no iban a participar en el asesinato de los judíos. No que estuviesen en contra. O sea, eso no es un trabajo de un ejército. Nosotros somos combatientes, nosotros luchamos en la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial. Nosotros luchamos por Alemania, luchamos por el Führer. Matar judíos, no que esté mal, pero esa no es nuestra misión. Si quieren matar a los judíos, que venga Himmler y que mate a los judíos. Y por eso se forman los Einsatzgruppen, estos batallones que van detrás del ejército alemán y en 4 líneas, atrás de los 4 ejércitos alemanes. El Einsatzgruppe A por los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia. Los Einsatzgruppen B por Bielorrusia hacia Moscú. Y los Einsatzgruppen C y D por Ucrania, norte, centro y sur, Crimea, hacia Rusia. Si bien dije que el ejército alemán oficialmente se negó a participar en el asesinato de judíos, en la práctica, en casi todos los casos de fusilamiento, la Wehrmacht colaboró y participó activamente. O sea, hay diferencia entre algo declarativo y la conducta de facto en tierra. A través de amenazas y diversas formas de engaño, se pidió a los judíos que se presentaran en los lugares de reunión. Desde allí fueron llevados a pie o en camiones a lugares cercanos, barrancos, bosques o castillos, donde fueron asesinados. A veces los alemanes hicieron uso de zanjas antitanques. A menudo obligaban a un grupo de víctimas a cavar ellos mismos las fosas de la muerte. Se ordenó a los judíos que se desnudaran y entregaran sus objetos de valor a cierta distancia de las fosas y luego fueron llevados a las fosas y fusilados. Muchos fueron enterrados vivos. Aquí tenemos, por ejemplo, la orden de fusilamiento de Zhytomyr en Ucrania. Fotos, tenemos muchísimas fotos que podemos ver
todo tomado y registrado por los propios alemanes. Capacitación, los 4 comandantes de los Einsatzgruppen, entre ellos hay 5 títulos de doctorados. Fíjese esta secuencia de fusilación de mujeres en la resistencia checoslovaca. En relación a las fosas, quiero mencionar un testimonio de un amigo venezolano, Ilo Osfeld, que murió el año pasado, de Chernobyl. Nos trasladaron con regularidad a orillas del río Bug, donde se nos ordenó cavar enormes fosas para después presenciar los fusilamientos masivos realizados por los soldados alemanes, apostados en los 4 lados de las fosas negras. Una vez liquidados, las indefensas víctimas aún caían dentro de las tenebrosas fosas abiertas. Entonces debíamos cubrir y encubrir con tierra la masacre cometida. Madres cargando a sus hijos, mujeres, hombres, jóvenes, ancianos y niños, todos corrían la misma suerte. Despojados de sus identidades, de su dignidad y de su patria, tan solo llegaron a ser números, objetos para los victimarios. Los desaventurados sabían exactamente lo que les deparaba el destino y muchos, ya sea por una vana esperanza de sobrevivencia, desesperación o porque sus almas abandonaron con antelación sus cuerpos, se dejaban caer vivos en sus propios sepulcros. En innumerables ocasiones veíamos surgir de las sombrías entrañas, a través de la tierra arrojada, algún brazo o parte de un rostro, emergidos a la superficie en un infructuoso intento de escapar a la certera guadaña de la muerte. Nosotros, anestesiados, paralizados, disociados o desesperados, sea cual fuese la causa, lo cierto es que la tétrica labor se constituyó para nosotros, los autómatas sepulteros, en rutina. Y quiero mencionar los 2 sitios emblemáticos, los más emblemáticos, porque hay muchos: Babi Yar en Kiev, Ucrania, y Ponar, cerca de Vilna, Lituania. Según los informes alemanes, 33.771 judíos de Kiev fueron asesinados en el barranco cerca de la ciudad de Babi Yar el 29 y 30 de septiembre de 1941, vísperas de Yom Kippur. Yo sé que es una frase que es imposible de entender. Miren el número, 33.771. No dije 33.000, 33.700, 33.770, no, 33.771. Hay un informe alemán que los contaron, que los dice, que nos lo cuenta. Casi toda la comunidad de México. Yo sé que más o menos hay 40.000, no 33.000, pero casi toda la comunidad de México fue asesinada en 36 horas en Yom Kippur, en lo que era un barranco donde ellos hacían los fines de semana sus camping, o sus fines de semana, o sus fiestas, o sus campamentos de los movimientos juveniles. Este es el barranco, personalmente lo conozco, guío en este lugar. Esta es una foto original de cómo se veía el barranco, aquí cuando los judíos entrando en el barranco, y este tipo de fotos que el que me conoce sabe que normalmente no la muestro, pero si la muestro es que debe haber un motivo, y lo hay, y el motivo es este: no hubo pasión, piedad con nadie, todos, hasta el último, donde fuese que esté, las bebés con las madres con las bebés en las manos, todos a las fosas. Este es el informe del reporte del Comando 101, el Sonderkommando 4A, en colaboración con estos grupos, informa: la ejecutaron a 33.771 judíos en Kiev. Este es el informe original del asesinato. ¿A quién mataron? Queremos personificar a las víctimas, aunque sea uno, a él.
a Belvele. Valentín Pinkert, hijo de Ida Pinkert, 3 años, asesinado en Babillar. A él recordamos el día de hoy. Aquí está el reporte entero. Después verifican que todos los que ya habían fusilado, ninguno quedó vivo. Estas son fotos originales tomadas por los alemanes. El segundo lugar, como hemos mencionado, Ponar, también aquí Guío, Lituania, la familia Aronovich. Esta foto fue encontrada en una de las fosas. 3 generaciones, los padres, arriba, los abuelos y los nietos, todos asesinados en las fosas de Ponar. Este es el comandante de Ponar, Martin Weiss. El informe del general Jäger, el encargado de los exterminios. El documento realizado por Jäger ofrece una descripción detallada de las masacres nazis en Lituania. Este documento describe la operación de los Einsatzkommando 3, efectuada durante 5 meses en Lituania, e incluye una lista detallada que resume cada operación. En total, la suma de las víctimas asciende a 137.346 personas de los estados bálticos. En él puede leerse una frase final en la cual dice: puedo confirmar hoy que el Einsatzkommando 3 ha alcanzado la meta de solucionar el problema judío en Lituania. No hay más judíos en Lituania. Aquí está el informe, aquí está la foto de Karl Jäger, aquí está abajo de todo, pueden ver aquí el informe final con el número 137.346. Y si leemos, para tomar un ejemplo nomás, ¿no es cierto? Es despeluznante, ¿ok? Por ejemplo, 4 de julio, el primer día, 4 de julio de 1941, Kaunas, Fortaleza Séptima, 416 judíos, 47 judías, total 463, como si fuesen paquetes, ¿sí? 31 de julio de 1941, Utena, 235 judíos, 16 judías, 4 comunistas lituanas, un ladrón, total 252. 1 de agosto, Ugmech, 254 judíos, 42 judías, un polaco, 2 comunistas lituanos, 2 agentes de la NKVD, el alcalde de Janova, total 300. Y siguen así, por ejemplo, 18 de agosto de 1941, Kaunas, 689 judíos, 402 judías, un polaco, 711 intelectuales judíos del gueto en represalia por una acción de sabotaje. Y así sigue y podemos ver día a día ese espeluznante, el detalle, ese orden alemán de informar exactamente a quién mataban, a cuántos mataban y por qué. Jäger escapó de la captura de los aliados cuando terminó la guerra. Asumió una identidad falsa y se integró nuevamente dentro de la sociedad alemana como agrónomo hasta que su informe fue descubierto en marzo de 1959. Arrestado y acusado de sus crímenes, Jäger se suicidó en la prisión de Hohenpasser el 22 de junio de 1959, mientras que esperaba ser juzgado, se suicidó. Este es el monumento de Ponar. Los que estuvimos en Lituania lo recordaremos. Este es el monumento del noveno fuerte en Kaunas. Impresionantes todos. Este es el monumento de Rumbula y de Vikerniki en Riga, donde 25.000 judíos fueron asesinados. Y lo que nunca jamás podremos olvidarnos, lo más terrible de todo, símbolo de la barbarie y de la crueldad nazi, las infames Kinderacciones. Por ellos lloramos. Esto es la deportación de los niños de Lodz a Chelmno. Aquí tenemos la lista de los 42 niños asesinados en Kielce en junio del 43. Durante ese mismo periodo de tiempo, los judíos también fueron asesinados en operaciones sistemáticas en el territorio yugoslavo, ocupado por los alemanes y por el régimen de Antoniescu, en tierras ocupadas por los rumanos. La invasión alemana de la Unión Soviética
también implicó pogromos cometidos por lugareños contra sus vecinos judíos, y decenas de miles de judíos fueron asesinados por sus compatriotas mucho antes de la política de ocupación alemana fuese claro. El más claro de ellos y el más conocido de ellos, Jedwabne, en Polonia. Este es el monumento de Jedwabne, donde los lugareños mataron a sus vecinos. 1500 los pusieron en el granero. Aquí está el granero, frente al cementerio judío. Ahí vemos a la ciudad detrás, y los quemaron vivos. El pogromo de Lvov, hoy Ucrania. El asesinato de los 700 alumnos de la yeshiva de Slobodka, junto al rabino Osofitsky, director de la yeshiva en Kaunas, y el pogromo en los talleres mecánicos lituanos de Kaunas. Además, milicias locales y grupos organizados en Ucrania, Bielorrusia, Lituania, Letonia y al este de Polonia colaboraron con los alemanes y participaron en la persecución y asesinato de judíos. También los aliados de Alemania en Hungría, Rumania y Croacia administraron una política independiente de persecuciones, expropiación de sus propiedades y asesinatos de judíos. Muchos civiles explotaron la difícil situación de los judíos para sus beneficios, delatándolos, extorsionándolos y robándoles sus propiedades. Hubo también quienes escondieron y rescataron a judíos, los pocos justos de las naciones que arriesgaron sus vidas por ayudar a sus vecinos judíos. Sin embargo, el antisemitismo y la atmósfera de intimidación que impusieron los alemanes y la tendencia humana a la conformidad llevaron a la mayoría de la población local a reaccionar ante el asesinato de los judíos con indiferencia. Bajo las oscuras sombras de los asesinatos en masa, los judíos comenzaron una lucha por vivir. La solidaridad, caridad y ayuda mutua, que fueron los principios éticos y morales que caracterizaron a los judíos y estaban anclados en el modo de vida tradicional milenaria de las comunidades judías en Europa, se hizo presente a través de la resistencia espiritual en un sinfín de manifestaciones. En muchos guetos y campos de trabajo, los judíos lucharon por su dignidad humana y su espíritu judío, logrando establecer instituciones educativas, culturales y religiosas, e incluso documentar algunas de las atrocidades y el sufrimiento para la posteridad. Huyeron a las aldeas y los bosques en busca de lugares de escondite, y miles se unieron a los partisanos y lucharon en los bosques. Contra todo pronóstico, las células clandestinas intentaron organizar actos de resistencia y rescate en decenas de pueblos, guetos y ciudades. Cuando se comprendió la dimensión del genocidio, surgieron en los guetos y en los campos nazis 59 rebeliones armadas y otras 49 organizaciones de resistencia armada que fueron frustradas. Se crearon los 6 campos de exterminio: Chelmno, Majdanek, Treblinka, Sobibor, Belzec y Auschwitz-Birkenau. La vida judía que había existido durante siglos en Europa fue prácticamente borrada. Aproximadamente 1 millón de judíos fueron asesinados dentro de las fronteras antes de la guerra de la Unión Soviética, y alrededor de 1,5 millones de judíos fueron masacrados en las fosas de fusilamiento. En los últimos meses de 1941, sobre la base de la experiencia acumulada en asesinatos en masa y particularmente debido a la radicalización ideológica que consideraba la guerra como un momento de todo o nada, la idea de asesinar a los judíos en masa cristalizó en un plan integral y sistemático de judíos, la solución final. Roman Vishnak, el famoso fotógrafo, escribió: y de repente, todos los lugares donde solían vivir judíos durante cientos de años, incluso más de 1000 años, se desvanecieron y desaparecieron.
Y yo pensé que dentro de muchos años, mucho después de la muerte, tal vez algún judío quisiera oír hablar de lugares que desaparecieron y sobre la vida judía que ya no existe. Y para finalizar, estoy justo en el tiempo que me dieron, 50 minutos, me quedan 5 minutos. Quiero mencionar algo insólito y desconocido: el último acto genocida nazi, el infanticidio de los niños judíos en la escuela Bullenhauser-Damm. El 20 de abril de 1945, Max Pauli, 20 de abril de 1945, 15 días antes de la rendición incondicional de Alemania, Max Pauli, comandante del campo de concentración de Neugamben, en las afueras de Hamburgo, dio la orden de matar a los 20 niños judíos utilizados como conejillos de India en los experimentos médicos de tuberculosis. Eran 20 niños judíos, 10 niños y 10 niñas, incluidos 2 pares de hermanos, de edades que iban entre los 5 y los 12 años. Habían llegado de Auschwitz-Birkenau con sus familias de Francia, Holanda, Polonia y Yugoslavia. Las familias fueron gaseadas en el otoño de 1944 y los 20 niños fueron enviados solos a Neugamben. Durante meses, el médico de la SS, el doctor Kurt Heisenmeyer, les había utilizado como objeto de prueba para experimentos médicos. Les había inyectado bacílico de tuberculosis vivos bajo la piel y había utilizado sondas para introducirlos en los pulmones. Luego les estripaban los ganglios linfáticos. El 20 de abril, cuando la fuerza británica se acercaba al campo, se dio la orden. Los asesinatos se llevaron en el colegio Bullenhauser-Damm, cerca de Hamburgo, un subcampo del campo. Era casi medianoche cuando llegaron. Los niños llegaban acompañados por 2 médicos franceses y 2 presos holandeses. Los médicos franceses eran Gabriel Florence y René Coenquil, y los holandeses Dirk Deuton y Anton Olsen. Los niños llevaban todas sus cosas con ellos: comida, algunos juguetes que se habían hecho ellos mismos. Se sentaron en los bancos felices de haber salido del campo. No sospechaban nada. El doctor Alfred Trebensky les inyectó morfina a los niños y luego Johann Pfann, un enfermero, ahorcó a los niños uno a uno con una cuerda atada a un gancho del techo. Después ahorcaron también a los 4 acompañantes adultos. En su audiencia en el juicio de 1946, el enfermero Johann Pfann dijo que había colgado a los niños en la pared como si fuesen cuadros. Ninguno lloraba. Luego, como si el asesinato de los niños nunca hubiese tenido lugar, la vida en Hamburgo continuó como de costumbre y la escuela volvió a ser escuela. Max Pauli, el comandante del campo de concentración, fue él quien dio la orden de matar a los niños. Fue condenado a muerte el 3 de mayo de 1946 y ejecutado el 8 de octubre del mismo año. El doctor Alfred Trebensky fue el médico de campo en Auschwitz en 1941 y luego en Majdanek. En 1943 se convirtió en director médico de Neugamben. Estuvo involucrado en el asesinato de los niños. Después de la guerra, intentó pasar la clandestinidad, pero fue detenido el 1 de febrero de 1946 y condenado a muerte en el juicio. El enfermero Johann Pfann, quien participó del asesinato de los niños y los adultos, en mayo de 1945 pudo ir con su familia a Kleve. A final de octubre de 1945 fue detenido por agentes británicos y durante el juicio fue condenado a muerte por el asesinato de los niños. El 11 de octubre fue ejecutado. Mientras tanto, el doctor Kurt Heisenmeyer escapó a la detención y regresó a su casa en Magdeburgo,
en Alemania Oriental de la posguerra y comenzó una práctica médica exitosa como especialista en pulmones y tuberculosis. Finalmente fue descubierto en 1959. Fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad por el tribunal local. En su juicio declaró: no pensé que los reclusos de un campo tuvieran un valor como seres humanos. Cuando se le preguntó por qué no usaba conejillos de India, respondió: para mí no había diferencia básica entre los seres humanos y los conejillos de India. Luego se corrigió: entre judíos y conejillos de India. Kurt Meyer murió en prisión el 29 de agosto de 1967. Y para terminar, quisiera terminar con unas palabras de optimismo, y si Jaime me puede hacer el favor, quisiera terminar con optimismo y no con un mensaje tan crítico y tan tremendo, y escuchar las palabras del presidente del ejecutivo de Yad Vashem, el gran rabino de Israel, Israel Meir Lau. Jaime. Listos. Volumen. Falta el sonido. Raquelita, falta sonido. ¿No sale? Ahí va, ahí va, ahí va. Ok. Hacemos un segundo intento. Tenemos, a ver. כי מצאתי בחדר העינויים בבניין של המפקדה בציפורן מישהו חרט בקיר בעדן החלון עשוי אבן חרט בציפורן 5 אותיות עבריות נון קוף וו מם עין נקומה הוא דרש. מה זה הנקומה? הנקומה היא שאנחנו פה, הנקומה היא שאנחנו בבית, הנקומה היא שיש לנו מולדת, הנקומה היא שיש לנו שומר ישראל, הנקומה היא שאנחנו עם חי וקיים, הנקומה היא שבאנו הנה עם דגל כחול לבן, עם מגן דוד, לבוא ולומר בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם והאמונה שלנו לא תגווע והנר שלנו לא יכבה. אני יוצא מכאן בתחושה ובאמונה ובגאווה גדולה. עם ישראל חי. Ok, gracias a todos. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Yo tengo la primera pregunta, mi buen Mario, después de tantos años. A ver, mi buen Mario, después de 100 viajes a Polonia, múltiples presentaciones, la pregunta obligada es, ¿por qué te llama tanto este tema? ¿Por qué escribes estos libros de la Shoah? ¿Por qué te incita y por qué te sigue manteniendo tu vida privada, tu vida emocional en muchos casos y tu vida profesional con este tema? ¿Por qué? Bueno, personalmente el tema me apasiona y me cautiva y pienso que es la shlichut, la misión de mi vida, el poder transmitirlo y llegar a todo público que quiera oírlo, judío y no judío, no solamente judíos. Creo que es la misión de mi vida, me siento identificado y es lo que me da el despertar de cada mañana, el poder llegar a la gente y saber que uno los toca emocionalmente, porque cada persona que hace estos viajes, cada persona que escucha estas charlas, cada persona que recuerda, no es la misma persona de antes. Y es un gran zhut, es un gran honor el poder ser parte de esto y poder transmitirlo con pasión. Y por eso es que lo hago y lo voy a seguir haciendo. Me emociona y me apasiona. ¿Tuviste familiares que perecieron en la Shoah? Nosotros somos descendientes, todos somos sobrevivientes de la Shoah, pero no directos. Mis abuelos, tantos paternos como maternos, ya se encontraban en la Argentina. Yo soy tercera generación nacido en la Argentina, pero dejaron a sus familiares en Europa. Decenas de familiares que nunca conocimos. Perfecto. Para mí la última pregunta sería, bueno, Mario, que todos estamos muy metidos en este tema.
¿cómo podemos combatir, especialmente hoy en día que toda mucho de Europa, Latinoamérica, no se diga Estados Unidos, que es el peor ejemplo, está recrudeciendo la extrema derecha, el neonazismo, el antisemitismo, el antirracismo, todo lo extrema derecha mala, y algunas izquierdas como en Rusia, etcétera, digo, no se diga China ahorita que está cometiendo un genocidio de los uigures, que son musulmanes, que estamos viviendo, experimentando, el mundo no sabe nada, no está haciendo nada. Myanmar, con los musulmanes, a pesar de que ganó el Premio Nobel de la Paz, Sun Yat-sen, y mira, de ser un gran líder antigenocidios, se volvió ya un cómplice. ¿Cómo podemos cambiar? ¿Qué podemos hacer, Mario? Mira, voy a aprovechar de que tenía preparado, en el caso de que no logre subir la película del Rabino Lau, el discurso del rey Felipe VI de España en Jerusalén el año pasado, en el Día Internacional en Jerusalén. Y cito de sus palabras: no hay lugar para la indiferencia ante el racismo, la xenofobia, el discurso del odio y el antisemitismo. No hay mayor mal que el de ignorar que todos los hombres y mujeres son iguales y están dotados de mayor dignidad. Las personas no pueden mostrar una mayor insensatez que cuando piensan que están por encima de los demás, cuando se sienten con derecho a discriminar, a consentir la intolerancia o a promover el resentimiento contra los demás con interés político, extremismo religioso u odio racial. La barbarie puede crecer en el momento menos esperado, incluso en las sociedades más avanzadas, por lo que nadie está completamente a salvo de ello. Por ello es importante no mirar para otro lado, estar vigilante y preservar en la defensa de los derechos humanos. Combatir el odio es una responsabilidad colectiva, pero también individual, que no se puede sustentar solo con el recuerdo de las víctimas del Holocausto, sino que debe apoyarse en el firme compromiso común de no volver a permitir el desprecio a la dignidad del otro. Nunca más. Olvidar el Holocausto sería extremadamente peligroso, además de un deshonor a la memoria de las víctimas. Es necesario hacer todos los esfuerzos necesarios para impedir que vuelva a repetirse aquel episodio de intolerancia, ignorante odio y falta total de empatía humana. Tenemos que combatirlo. El tema es qué tan difícil es y que nos oigan, ¿verdad? Ok. Preguntas del público, opinión. Por favor, aprovechemos este tiempo. No queda mucho tiempo por todas las actividades que hay. Por favor, pregunten. No es la primera vez que Mario va a estar, próximamente va a estar en otras presentaciones muy interesantes. Por favor, pregunten. Bueno, ¿alguien más? No quiero ser el único. Colegas. Silver quiere hablar, a ver. Tiene que abrir el micrófono. ¿Nadie? Bueno. Raquel Sonana quiere hablar, a ver. Por favor. Tiene que abrir el micrófono, Raquel. Abre tu micrófono, Raquel. Sí, hola Mario, ¿cómo estás? Hola, Raquel. ¿Qué tal? Miren, yo personalmente quiero agradecer a Mario. Ahora sí que te voy a decir algo. Gracias por existir. Gracias por perpetuar todo esto. Digo, estás dejando un legado para todas las generaciones. Y la verdad es que haces una labor invaluable. Yo personalmente viajé con Mario. Es una persona extraordinaria, sí me cambió, soy otra, desde que viajé contigo, sí soy otra, y ojalá podamos seguir haciendo más viajes, porque eso te da un valor interno que la verdad todos los Yehudim deberíamos de tener. Yo personalmente, pues yo soy sefaradí, no tengo gente que estuvo, pero pues, me llegas a la fibra más profunda de mi ser, y te quiero dar las gracias personalmente por ser como eres.
Raquel, no sabes si tienes o no, a lo mejor tenías parientes en Grecia, en Salóniki, etcétera, no lo sabes. Quizás sí, o en España y que viajaron, no sé. Pero cada vez, como dice Jaime Murrow y Jaime Romanowski, entre más sabes de este tema, menos entiendes cómo ha pasado y cómo sigue pasando todo lo que ha pasado, ¿no? O sea, en la actualidad, antes, o sea, es increíble que la humanidad haya permitido y siga permitiendo estos horrores. Te mando muchos saludos. Sigan pensando, estamos viviendo 2 genocidios ahorita al mismo tiempo y el mundo no hace nada. Es más, 3 si contamos Sudán y otros lugares ahí por ahí. Nadie hace nada. Sí. Es increíble que la ONU pues, no sirva para nada igual. O mismo Estados Unidos. O sea, ¿qué líder? Rusia, ¿quién quieres? ¿China? Nadie mueve un dedo. Brasil. Pero como bien dice Mario, hay que seguir moviendo dedos cada quien. Y ese es el granito de arena que vamos a construir todos. Muchas gracias, Mario. A ti, Raquel. Hasta luego. A ver, tenemos aquí una pregunta. ¿Cómo es que no hay libros anónimos de los perpetradores detallando sus acciones? Los alemanes son muy buenos escritores. Entre todos los participantes de los Einsatzgruppen o guardias de campo, nunca pudo escribir un libro ni anónimo acerca de sus experiencias. Mira, hay un libro muy interesante que justamente Jaime Romanowski creo que me mandó una copia, impreso en México incluso, Aquellos años felices creo que se llama el libro, si mal no recuerdo. Una de las mejores cosas que se escribió, una recopilación principalmente de cartas que mandaban los soldados a sus casas y que ellos mismos relatan la anécdota. Y hace poco acaba de salir también otro libro de cartas de soldados alemanes que mandaban a sus casas. Hay poca, obvio porque no se sienten orgullosos de lo que han hecho, además está decir. Pero sí hay un poquito de bibliografía al respecto. Creo que sobre ese libro Jaime sabe darnos más datos. Un libro muy importante. Pero también hay muchos testimonios grabados de las entrevistas con los perpetradores. Bueno, muchísimas entrevistas en el cual ya no necesitas un libro, lo están relatando a viva voz, como el que decía de Sereni, ¿te acuerdas las entrevistas de claro, bueno, principalmente Klaus Lanzmann Shoah, es una recopilación de 9 horas de testimonio, de los cuales por lo menos 3 horas son nazis que van dando testimonio. Claro, es cierto lo que dices. Hay mucho material también de Sereni que decía que él veía a los judíos o a las víctimas como vacas, como ganado. Entonces ya no necesitas libros, todo está grabado y hay miles de horas y miles de testimonios de mucha gente de esta, ¿no? Y dicho sea de paso, el libro que mencioné de Aquellos hombres grises o Ordinary Men de Christopher Browning es una entrevista a los 504 soldados del batallón 101 de los Einsatzgruppen. Y lo recomiendo leer. Excelente libro, sí, hay mucho. Es más, si ustedes quieren ver, les vamos a mandar luego la liga, se acaban de abrir todos los testimonios originales y todos los de los juicios de Nuremberg de los jerarcas nazis están disponibles. No sé, creo que son 150 horas de interrogatorios y de todo abierto al público, el que lo quiera oír traducido. Sí. Perfecto. Vicky Feinsilver, ya abre tu micrófono, por favor. Sí. Primero que nada, otra vez, una vez más, de veras agradecer profundamente, porque Mario es de los que ha tocado mi corazón. Prometí y le dije abiertamente en el viaje a Polonia que estoy escribiendo un libro para honrar la memoria de toda mi familia. Mario, y quería preguntarte, el discurso último, ¿me podrías repetir la persona que lo dio? ¿Fue un príncipe? El rey de España. El rey de España en Jerusalén el año pasado, como él era de los líderes que llegaron, el más antiguo en el cargo, se le dio el honor de dar el discurso de apertura, el rey Felipe de España. Ok, sí. No quería fallar, pero es tal la emoción que llega un momento en que me bloqueo porque no sé cómo acomodar tanta información tan importante que me toca las fibras más profundas de mi ser.
O sea, estoy hablando y se me quiebra la garganta después de escuchar tanto y de leer, porque tengo que leer muchísimo para cada párrafo de mi libro, que por supuesto tú vas a ser uno de el primero en asesorarme y en leerme para ver si lo saco adelante. Un ¿Ok? honor para mí. Sí. Muchas gracias y además te quiero muchísimo. Y lo digo abiertamente que eres un orgullo en mi vida. Gracias. Mario, eso ya vale Rosy la pena todo Chomstein. lo que dices. Rosy, puedes hablar. Bueno, yo quisiera contarles un episodio que yo lo viví personalmente. Les estoy hablando esto de más de 60 años. Mi esposo y yo nos fuimos a un kibutz a Israel en los años 60, 60 y algo. Estábamos de Akshara con un grupo de judíos, argentinos, de Brasil, mexicanos. En eso llegaron a ese kibutz un grupo de jóvenes alemanes no judíos, y por supuesto ellos trabajaban mucho mejor que nosotros, más disciplinados que nosotros, pero se suscitó una situación muy tirante y muy triste, porque en el kibutz, que era Ramat Yohanan, había muchos sobrevivientes del holocausto con números. Entonces, cuando entraban los muchachos alemanes al Hadar Ojel, al comedor, entonces la gente no les permitía sentarse con la gente del kibutz, o si ya estaban ellos sentados, la gente no ocupaba esa mesa. Total, pasó el mes y ellos hicieron una como, no sé si fiesta, una reunión de despedida. Y hubo gente del kibutz que por ningún motivo entró. Nosotros sí fuimos. Y fue verdaderamente conmovedor porque estos muchachos de 18, 19 años lloraban y nos decían: nosotros no tenemos la culpa de lo que hicieron mis padres. Nosotros, algunos de nosotros, ni habíamos nacido y otros éramos unos niños. Entonces fue una cosa muy, muy conmovedora que a mí personalmente me dejó muy, muy marcada. Gracias. Yo solo quiero decir, sin defender lo que pasó, era muy fresco, o sea, 60 años, claro. La guerra había terminado hace muy poquito y era muy fresco. Y creo que hoy en día hemos solucionado el conflicto con Alemania de hoy en una frase de Yad Vashem muy importante que dice que dividimos entre culpa y responsabilidad. La culpa la lleva la generación perpetradora y Alemania de hoy lleva la responsabilidad y no la culpa. Y por eso pudimos tender puentes y lazos de diálogos entre Alemania e Israel. Correcto. Muy bueno. ¿Más preguntas? Hay muchas felicitaciones en Facebook, comentarios como gusto en verte, Mario, excelente guía, un placer haber viajado a Polonia en tu compañía, excelente exposición, muchos saludos, muchas felicitaciones por la plática. Tenemos aquí, a ver, tenemos Raquel Keller, ya puedes hablar. Tiene que abrir el micrófono. Raquel. Hola. Hola. La verdad estaba viendo las preguntas y las respuestas porque no me alcanzan las palabras para de veras decir que es un privilegio haber viajado contigo, seguirte en cada charla y pues bendito seas, Mario. Nada más, pasarte mi admiración, la suerte de haber viajado también contigo y pues no me canso de agradecerlo. Gracias. Mis mejores deseos para ti y toda tu familia. Gracias, Raquel. Gracias. Bueno, creo que ya estuvo entonces. Sí, son puros comentarios buenos, muchas felicitaciones por la plática, por ti, por ser el líder que eres, a la Keilah y a los Jaimes.
Gracias. Bueno, amigos, creo que concluimos la presentación de hoy. Mario se va a presentar próximamente en 2 diferentes presentaciones. Mario, los temas que escogimos, ahora sí, preséntalos, por favor. ¿Cuáles son? No, medicina nazi me habías pedido y no me acuerdo qué más me habías pedido. Medicina judía. Medicina judía durante el Holocausto. Medicina nazi ya sabemos mucho. Y no me acuerdo el segundo. Yo tampoco. Pero va a haber dos presentaciones muy interesantes. No se acaba nunca. La temática del Holocausto no se acaba nunca. Pero estas son originales las que estamos planeando porque se conoce muy poco de la medicina judía, los dilemas médicos judíos en la Shoah, no solo en campos, en guetos, que coincide mucho con algunos países como México, como Italia, como otros países, Estados Unidos, que han tenido dilemas parecidos pero no iguales éticamente o hasta decisiones médicas. Nunca se va a comparar este tipo de situación, pero muy, muy trascendental, que espero que lo oigan y lo visualicen ustedes. Y la otra que nos acordemos en un momento se las vamos a dar de sorpresa. Bueno. Gracias a la Keilah, gracias Mario Sinay, gracias Anita Feinsold, Raquel, que es nuestra productora técnico ejecutiva, Vivi, presidencia, en ausencia de mi tocayo, Jaime Muro, les damos todas las gracias, infinita atención, tuvimos 67 personas hoy. Gracias a todos, buenas tardes, Mario. Gracias a ustedes. Shalom. Muy bien.